Comenzamos con el factor vía y su entorno. Y lo primero que vamos a ver es la adherencia. ¿Qué es esto de la adherencia? La adherencia es que nuestro neumático se agarre al suelo. Bien, ya hemos hablado cuando vimos la parte de los neumáticos que lo que frena, lo que dirige a un vehículo y lo que sostiene a un vehículo en el suelo es el neumático. Bien, lo importante es que este neumático se pegue al suelo, se adhiera al suelo. Si ese neumático no se agarra al suelo, el coche ni frena ni se dirige. Bien, hay pavimentos que favorecen esa adherencia. Por ejemplo, un buen alquitranado favorece esa adherencia. Pero hay suelos que no favorecen la adherencia. Bien, y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de conducir. Un suelo mojado, por ejemplo, no favorece la adherencia. Un suelo brillante no favorece esa adherencia. Un suelo de adoquines, por ejemplo, tampoco favorece esa adherencia. Bien, y todo eso lo que hace es aumentar la distancia de frenado. Bien, porque la distancia, si os acordáis, siempre aumenta. Otro elemento de la vía son las curvas. ¿Qué es lo que pasa en una curva? Pues que en una curva lo que empieza a actuar es la fuerza centrífuga. ¿Qué es esto de la fuerza centrífuga? Es una fuerza que nos empuja hacia afuera, ¿bien? Hacia el exterior. Fijaros, por ejemplo, en la lavadora cuando centrifuga, ¿no? ¿Qué es lo que hace la ropa? La ropa va hacia el exterior, quedando como un agujero en el centro del tambor, ¿bien? Eso es la fuerza centrífuga, ¿bien? Que en una curva es lo que actúa y es lo que nos empuja hacia el exterior. ¿De qué va a depender esta fuerza centrífuga? Pues va a depender de varios factores. Por ejemplo, del peso del vehículo. Cuanto mayor peso, mayor fuerza centrífuga, más posibilidades hay de que el vehículo se vaya hacia afuera. ¿Bien? Cuanto a mayor velocidad, si entramos demasiado deprisa en una curva, esa fuerza centrífuga es mayor y es mucho más probable que acabemos volcando el coche hacia afuera. ¿Bien? Cuanto más cerrado es el radio de la curva, cuanto la curva es más cerrada, mayor fuerza centrífuga, mayor fuerza que nos empuja hacia fuera. Todo esto, ¿cómo se contrarresta? Pues lo contrarrestamos con la fuerza centrípeta, con la fuerza que nos empuja hacia adentro. ¿Y cómo actuamos en esa fuerza? ¿Qué es lo que debemos hacer para que esa fuerza nos empuje hacia adentro? Pues acelerar. En una curva, el comportamiento en una curva es dejar de acelerar antes. Si tenemos que frenar, frenaremos antes de entrar a la curva, es decir, adaptaremos la velocidad antes de la curva. Porque durante la curva lo que hay que hacer es lo contrario, es ir acelerando suave y progresivamente. Una vez que ya tenemos la trayectoria dentro de la curva, lo que debemos hacer es ir acelerando suave y progresivamente. De esa manera contrarrestamos esa fuerza centrífuga con la fuerza centrípeta. Insisto, adaptamos la velocidad antes de entrar a la curva. Bien, dejando de acelerar, que es lo más normal y lo más sensato, y si tenemos que frenar, siempre hacerlo antes de entrar a la curva. Bien, antes de las curvas podemos tener estos paneles, bueno, antes de la curva y durante la curva. Podemos tener estos paneles que lo que nos indican no solo es la dirección de la curva, sino que nos indica también la peligrosidad. Es decir, que en el primer panel que nos encontramos en la curva podemos encontrar un panel, dos paneles o tres paneles. Ya en el resto de la curva solo va a haber un panel indicando la dirección. Bueno, pues ese primer panel que nos encontramos, que puede tener uno, dos o tres paneles, lo que nos indica es la peligrosidad. Con un panel nos indica la dirección y que es peligroso, con dos paneles nos indica la dirección y que es más peligroso todavía, y con tres paneles nos indica la dirección y que es muy peligrosa. Esa curva, sin que lo veamos desde antes de entrar, se va a cerrar demasiado y no lo vemos antes de entrar a la curva. Es decir, no lo vemos hasta que estamos dentro de la curva, que ya una vez que estamos dentro, poco nos sirve. ¿Bien? Entonces, hay que tener en cuenta que estos paneles nos indican la peligrosidad, no solo la dirección. Y vamos con los derrapes. ¿Qué tenemos que hacer si nos derrapa un vehículo de tracción? Los vehículos que normalmente llevamos son vehículos de tracción. Recordad que la fuerza del motor la reciben las ruedas delanteras. Bien, cuando nos derrapa del eje delantero,
Puede ser bien porque me he pasado de frenada y las ruedas están bloqueadas, en cuyo caso lo que debo de hacer es dejar de frenar para que la rueda vuelva a moverse y gane adherencia. Y el segundo motivo es por un exceso de aceleración. He acelerado más de la cuenta, el peso del peso del vehículo se ha ido hacia atrás y la rueda delantera ha perdido adherencia. En cuyo caso lo que debemos de hacer es dejar de acelerar hasta que el vehículo tenga esa adherencia. Bien, en caso de que el vehículo en este derrape no esté girando lo suficiente, ¿qué debemos hacer? Como nos ha derrapado, como el vehículo no tenía adherencia en la rueda delantera, debemos ir deshaciendo el giro del volante que habíamos dado, es decir, queríamos ir hacia la izquierda, pero al estar derrapando el vehículo no tener adherencia, nos está yendo de frente. Bien, debemos ir deshaciendo ese giro del vehículo hasta que nuestro vehículo gane adherencia en ese tren delantero y una vez que tengamos esa adherencia, ir volviendo otra vez a girar el volante. Cosa diferente es que nos derrape de la parte de atrás, es decir, que se nos vaya de culo, ¿bien? Cuando se nos va de culo puede ser por un exceso de velocidad y en este caso lo que hay que hacer es la técnica del contravolante, es decir, que si el vehículo de atrás se me está yendo a la derecha es que yo tenía el volante girado a la izquierda. Yo quería ir a la izquierda y el culo del coche está girando más de la cuenta. ¿Qué debemos hacer? Girar el volante hacia la derecha, hacia donde se nos está yendo de culo. Bien, eso es el contravolante. Si os sirve un poquito, yo siempre pongo el ejemplo de la película de Rayo McQueen. Si os fijáis en la película de Rayo McQueen, hay una parte en la que van al desierto, ¿no? Y compite con Doc, que le explica que en tierra, para ir a la izquierda, debe girar a la derecha. ¿Por qué? Porque precisamente ahí en tierra va a derrapar de la parte trasera y al derrapar de la parte trasera, si el coche quiere ir a la izquierda, tienes que girar a la derecha. Bien, esa es la técnica del contravolante y para recuperar que un coche nos derrape de la parte de atrás. Bien, vamos con las condiciones adversas. Y la primera que tenemos es el sol. ¿Cuándo es más peligroso el sol? El sol es más peligroso cuando está saliendo, está a esta altura, y cuando se está poniendo, que vuelve a estar a esta altura. Ese es el momento más peligroso del sol, porque es cuando más deslumbra. Bien, pongas el parasol, que viene recto el sol, bien, y es cuando más deslumbra. Además, si encima tienes los cristales sucios, pues esto hace que todavía se deslumbre más. Y si está lleno de polvo el cristal, lleno de mierda, y además le das sal limpia, con agua, sin jabón y sin nada, pues el cristal se llena más de mierda todavía y es mucho más deslumbrante, vemos muchísimo menos. Recordad que el 80% de la información se recibe a través de la vista. Entonces, ¿qué hacemos para evitar esta condición adversa del sol? Pues por ejemplo, usar el parasol, acompañarlo también de usar gafas de sol, que os recuerdo que por la noche están prohibidas, llevar los cristales limpios, el líquido del limpiaparabrisas, llevarlo siempre, no tener el depósito vacío, acompañarle de un jabón o de un producto que limpie ese cristal para evitar todos estos deslumbramientos por el sol. Otro elemento adverso es el viento. ¿Cuándo es más peligroso el viento? Pues cuando sopla de costado. ¿Por qué? Porque cuando sopla de costado nos va variando la trayectoria e incluso puede llegar a volcarnos el coche. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con el viento? Primero, detectarlo, fijarnos, por ejemplo, en los árboles, si se mueven mucho o no a causa del viento. ¿Bien? Cuando hace viento lateral, lo que hay que hacer es sujetar el volante fuerte, pero sin rigidez. Es decir, fuerte, pero sin rigidez, sin estar así. ¿Bien? Y lo que tenemos que ir haciendo es fuerza contra el viento. Es decir, el viento nos viene de lateral y nosotros tenemos que ir contrarrestando esa fuerza que nos va a empujar hacia afuera. ¿Bien? Es mucho más peligroso además cuando es racheado, cuando es lateral, de costado y viene a ráfagas, porque hay que ir contrarrestando y dejar de contrarrestar dependiendo de la ráfaga de aire. ¿Bien? También lo que hay que hacer es reducir la velocidad, circular quizás con una marcha más corta para que el vehículo tenga más fuerza, más potencia y no nos salgan esas desviaciones de trayectoria. Y una de las cosas más peligrosas es que nos puede pasar el efecto pantalla, es decir, hay que tener cuidado cuando sopla el aire, cuando pasemos o vayamos a adelantar a un camión grande, a un autobús o pasemos al lado de algún edificio.
porque entonces lo que se produce es el efecto pantalla, es decir, que me viene dando el viento lateral, voy haciendo fuerza contra ese viento, pero cuando me pongo a adelantar ese vehículo grandote, ese autobús, ya deja de darme el aire, con lo cual, si yo sigo haciendo esa fuerza contra el aire, al estar el autobús y hacer el efecto pantalla, que ya no me da el aire, me iría contra él. Es decir, que cuando pasemos al lado de ese autobús, ese camión o ese edificio que tapa esa ráfaga de aire, tengo que dejar de hacer esa fuerza. Es más, es posible que cuando entremos al lado del camión nos pegue un meneíto el coche, que si no estás acostumbrado o no tienes experiencia todavía, pues es posible que te asuste. ¿Bien? Y una vez que salgamos de ese adelantamiento del camión, el autobús, o pasemos ese edificio que está haciendo la pantalla al aire, tenemos que tener en cuenta que vamos a volver a tener esas ráfagas de aire lateral, con lo cual debemos volver a hacer esa fuerza contra el viento para no irnos de nuestra trayectoria. ¿Bien? Y lo mismo que al entrar en la pantalla. Cuando volvemos a salir de esa pantalla, de ese camión, de ese autobús, de ese edificio, es posible que nos vuelva a dar otro meneíto el vehículo, al volver a tener esa fuerza del aire lateral.